Buenas tardes. Bueno, me imagino que ya estamos un poco cansados todos por todo lo que ha ocurrido en este día, pero bueno, vamos a intentar ser lo más ameno posible, lo más conciso posible y que sea productiva la reunión, que por la calidad de los ponentes seguro que va a ser así. Esta es la tercera mesa de la línea de nuevos tiempos para el paciente, que se titula El paciente activo, resultado en la implicación del paciente en su cuidado. Y como introducción comentar que el perfil de los pacientes está cambiando en los últimos años, fundamentalmente porque se ha pasado de un protagonismo de la patología aguda, que lo que el paciente en ese momento más requería era una buena información clínica, una confianza en el profesional y delegaba en el profesional la gestión de su proceso, fundamentalmente a una patología, ahora una preponderancia de los procesos crónicos, en donde el curso de la enfermedad tiene que ver con muchos factores, los hábitos de vida, los cuidados, la adherencia al tratamiento, el conocimiento de las alternativas terapéuticas, etcétera, y eso hace probablemente que necesitemos, por un lado, el paciente se está dando cuenta que necesita una participación más activa en su proceso asistencial, y también los profesionales, por la carga de trabajo que esto conlleva, se están dando cuenta que es fundamental que el paciente participe activamente en el proceso. Afortunadamente se están uniendo esas dos facetas, el interés del paciente y el de los profesionales, y hace que probablemente tengamos que trabajar en esa línea. Por otro lado, los cambios en la tecnología de la información están haciendo que, en primer lugar, la abundancia de información que se tiene hoy en todas las redes pueden generar incluso, pues, a veces desorientación en el paciente, y es bueno que sepa filtrar y conocer y darle importancia a toda la información. Y por otro lado, también esas tecnologías les pueden servir al paciente para ayudarle en todo su proceso. Todo eso hace que sea, insisto, fundamental el conseguir y el trabajar en tener un paciente experto, un paciente activo que participe y colabore en todo su proceso de asistencia. Para debatir este tema tenemos, como ya hemos comentado, la suerte de contar con tres personas que seguro de bastante prestigio, que seguro que nos van a ayudar en esta tarea. En primer lugar, y empezando por mi izquierda, está Asunción González Mestre, que es la jefa del programa del paciente experto del Instituto Catalán de la Salud. Es una persona, yo creo, que bastante conocida por todos, ha participado en muchos debates y tiene una larga experiencia y tiene una buena capacidad de transmitirla, ¿no? En el centro tenemos a don Rafael Martínez, que es el lado del paciente, ¿no?, que es el vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados y presidente de la Asociación de Anticoagulados de Córdoba, y también ha sido partícipe en una escuela de pacientes de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y tenemos en tercer lugar a Guillermina Martí Puyet, que es diplomada en enfermería, trabaja en el Servicio de Planificación y Gestión de la Dirección de Atención Primaria de Navarra en la estrategia del paciente crónico. Ya sin más, vamos a entrar en el debate, y como saben, como se han realizado las otras mesas, va a ser mediante un guión de preguntas que tenemos, pero también en cualquier momento pueden intervenir algunos de los ponentes, y si alguien del público quiere hacer también una intervención, puede hacer. De todas formas, intentaremos al final tener un tiempo para el debate. En primer lugar, y podemos empezar por Asunción, ¿no? Sí. ¿Cómo vive el paciente la implicación en sus cuidados? A ver, primero de todo, agradecer a la organización el haberme permitido estar aquí hoy y poder compartir con todos vosotros mi experiencia de 8 años, de conocer a más de 4.000 pacientes que han participado en el programa y más de 276 pacientes que le llamamos paciente experto, y diferentes grupos de enfermedad, y esto te da también un conocimiento para poder dar esa opinión, porque la mejor opinión la podría dar él como paciente. Entonces, yo decir que también soy enfermera de profesión, sí. Y en este sentido yo diría que la vivencia del paciente en la implicación de sus cuidados le hace darle un paso muy importante, que
a veces decimos paciente informado quiere decir igual a paciente experto, que yo lo que diría, más que hablar de paciente experto, a mí me gustaría hablar de paciente concienciado. Yo pienso que lo importante es cuando las personas con un problema de salud y que han podido compartir con otro que está en la misma situación con él, toman conciencia del problema de salud que tienen y el por qué es importante cuidarse. Esa vivencia que se transmiten unos con otros es como si fueran el verte el espejo de ti mismo con esa situación y que todos somos iguales. El sentirte que no estás solo, el sentirte que hay más personas que como tú están pasando por la misma situación, y ese paso de la vivencia a la concienciación es para mí el paso importante que genera que las personas entiendan lo que les está pasando. A ver, para poner a modo de ejemplo, yo diría, si hacemos la pregunta a un paciente y le dices, ¿eres diabético? Y te dice, no, solo tengo un poco de azúcar. El paso importante es el momento en que se conciencia que ese poco de azúcar quiere decir diabetes. Ese momento es cuando la persona, esa vivencia, la asume y esa asunción hace que sea capaz de poder tomar decisiones con el profesional, porque está concienciado. O sea, a mí, hablar de paciente experto, para mí sería él o una persona a la que nosotros, en el caso de nuestro programa, hemos preparado para llevar esos grupos a nivel de una comunidad. Pero lo importante es el paciente, la persona concienciada de aquello que tiene. Es de él, que aquella vivencia la puede transportar a otras personas para ayudarles a entender lo que les pasa, y ese paso para mí es lo más importante para implicarse la persona en que la enfermedad es de él y que quién mejor que tú para cuidarte y corresponsabilizarte de que si lo hagas, cuando lo haces y lo haces bien y te has de tomar las pastillas y te las has de tomar, no es cuestión solo que te lo diga tu médico y tu enfermera. Es importante que tú tomes conciencia de que tomártelas bien es en beneficio tuyo. Ese paso, esa concienciación es lo que yo destacaría más para mí de lo más importante. Y después, en programas como este, y precisamente yo también quiero decirlo, en este caso el Ministerio también está haciendo una apuesta fuerte por todo lo que es la red de escuelas de ciudadanos, de salud para ciudadanos, de la cual soy vicepresidenta en estos momentos. Yo pienso que esto es un paso importante que viene a cerrar todo el tema de que esta mañana ha estado flotando por el aire de esta sala. Cómo participan las personas, cómo implicamos a los pacientes, el paciente experto, cómo pensamos cuando diseñamos una estrategia de cronicidad o de cualquier otro proceso, cómo implicamos al que va a ser el receptor final de aquel producto, de aquella nueva estrategia. Esto es importante. O sea, hemos de empezar a pensar en esas vivencias que son importantes, que las compartan entre ellos, pero que el centro son ellos. Esta es lo que yo quiero aportar de mi experiencia durante este tiempo. Desde el punto de vista del paciente... Bien, nosotros desde el punto de vista, yo agradezco también a la organización haber tenido la gentileza de invitarme, aunque para mí ha sido una paliza. Salí esta mañana de Córdoba, aunque ya en España afortunadamente a una distancia. He salido esta mañana de Córdoba a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde he estado aquí para compartir este rato con vosotros. Por lo tanto, doy las gracias a los que estáis presentes. Y contestando la pregunta de qué opino sobre él, la verdad es que desde la Asociación de Pacientes hicimos un estudio en el que se da el resultado de que un 35% de los pacientes anticoagulados demanda disponer de más información acerca del tratamiento que cada uno está tomando. ¿Qué demuestra esto? Que el paciente está desinformado en general. No todos los pacientes anticoagulados, que en España estamos alrededor de 1 millón, tienen la suerte que yo he tenido de que a través del sitio de mi asociación pues he podido participar
en cursos de pacientes expertos, por lo tanto, yo he mejorado mi calidad de vida y doy mis conocimientos, se los transmito a otros pacientes cercanos a mi entorno, en los distintos hospitales y centros de salud de Córdoba y provincia. Pero como ya digo, el paciente tiene que tener también la conciencia de que para estar informado necesita pertenecer a asociaciones, sean de las que sean. Esto aquí no vengo yo a hacer propaganda de la asociación, pero vengo a romper una lanza en que el paciente necesita información y la información tiene que salir desde un punto que puedan pararse y puedan darle la información del tú a tú. Porque una persona enferma no es lo mismo de receptora cuando se lo está diciendo un médico, un especialista, que cuando se lo está diciendo un igual. Por lo tanto, yo lo que, haciendo un poco, o ahondando en lo que ha dicho la compañera, necesitamos mucha información. Sea de donde sea, venga de donde venga, el paciente necesita mucha información para gestionar su propia enfermedad y, si es posible, tratar de cortar el cordón umbilical que nos une que le une a la gran mayoría a los distintos hospitales y a los centros de salud donde están ubicados. Bueno, sí, yo un poco por no repetir, porque estoy totalmente de acuerdo y coincidimos, no puede ser de otra manera. Por volver a la pregunta es de cómo vive el paciente la implicación en sus cuidados. En mi experiencia de nuestra estrategia, que lo que ponemos en primer momento junto con el diagnóstico es recetar la implicación. ¿Cómo lo vive? Con un estupor tremendo. Está sorprendido este cambio que pasa. No es más el estupor que ellos tienen que el de algunos sanitarios que también estamos en... Porque sí que estamos cambiando, no nos va a quedar otra, este modelo de relación. Modelo de relación que va a ir en beneficio, sin duda, en resultados de salud y en calidad de vida, sobre todo de los pacientes, que es nuestro objetivo. Realmente hablamos mucho de centrar en el paciente la atención y este es el ejemplo más completo y, desde luego, el posicionamiento más claro. Y ahí tenemos que estar todos, porque la responsabilidad de que los conocimientos que el paciente adquiera le sirvan para estar mejor, esa no deja de ser nuestra. Bueno, por hacer más ágil, pasaríamos a otra. Pero hay una cosa que yo quería ahondar un poco. Yo hablo desde el paciente anticoagulado, que es la enfermedad que yo padezco. O sea, yo padezco y conozco, ¿no? Y hay un ejemplo clave de la falsa información, es que hay pacientes que creen que porque están tomando 6 miligramos de Sintrón y otros están tomando 3, los que están tomando 6 están peor. Sí. O sea, tienen una mayor gravedad en su enfermedad, cuando eso es totalmente incierto. Y eso alguien se lo tiene que decir, alguien se lo tiene que aclarar. O bien el profesional técnico que lo está atendiendo, sea una enfermera o sea un médico, o bien una persona que esté cualificada para sacarlo de esa duda. Hay que quitar toda la incertidumbre que genera ansiedad, ¿verdad? Exactamente. Eso es papel. Luego hay otro punto que en las pruebas del INR, pues yo no sé en otros sitios, pero en Andalucía se hacen cada 42 días. Y la persona que sale con 42 días sale loca de contenta porque dice que al vecino le han dado para 15 días y que ella está estupendamente porque sale para 42 días, sin saber que en esos 42 días, con mínimo un 10%, perdón, un 10% de esos días está fuera de rango. ¿Vamos? O sea que es que todas esas cositas, aunque son insignificantes, pero no son tan insignificantes. No son nada insignificantes. ¿Vamos? Sí, Eso hay sí. que informar. Es lo que que la información para nosotros es interesantísimo. Yo quisiera añadir una cosa a lo que dicen, pero es que yo pienso que, a ver, a veces cuando estamos hablando de programas de autocuidado, como hablamos del programa Paciente Experto,
Yo siempre quisiera decir una cosa. Para mí el programa Paciente Experto son programas comunitarios, con lo cual quiere decir que no es excluyente del programas de educación sanitaria dadas. Pero muchas veces lo importante que tiene el programa de paciente experto, que son de ámbito comunitario, donde entre iguales, con una formación previa de la persona, como la recibe a través de la Escuela Andaluza de Salud, o nosotros lo hacemos a través del programa Paciente Experto Cataluña, ellos comparten y esa concienciación hace que esa mente abierta, que quiere conocer más, porque han podido compartir vivencias y experiencias, ahí es donde los profesionales de la salud en la educación sanitaria hemos de profundizar sobre esas lagunas que en un momento dado un paciente a otro paciente no se las va a poder explicar, porque no es un profesional. Porque lo que tenemos muy claro es que el paciente experto no es el sustituto ni del médico ni la enfermera, ni es un profesor. Por favor, es una persona que tiene unas habilidades y que tiene esa capacidad de compartir aquellas vivencias y experiencias que los profesionales tampoco tenemos, porque son vivencias de la persona. Yo siempre me gusta poner un ejemplo que es, si nosotros cogemos y imaginaros que nuestra vida son 365 relojes, ¿vale? Y pensamos cuánto tiempo un paciente está con nosotros profesionales, ¿qué haríamos? ¿2 relojes de 24 horas? ¿3 relojes? El resto de relojes, ¿con quién de su vida y horas, con quién las pasa esta persona? Consigo misma. Es que ¿quién mejor que él se conoce a sí mismo? Esa vivencia es la que te transporta cuando se la comparten a saber cómo cuidarse mejor. Y además en esos relojes es cuando surgen las necesidades de las cosas que tengo que hacer, que tengo que tomar las propias decisiones y las tengo que tomar con el mejor conocimiento que sea capaz de alcanzar y además, como es mi vida y son mis cuidados, ya me encargo de ir a por el máximo, ¿no? Y es mi enfermedad. Sí. Y luego también es algo muy importante el que, como dice Asun, se convierte en un agente comunitario, ¿no? El paciente experto forma parte de la comunidad y al final, con su cúmulo de experiencias, con lo que comparte con los demás, también nos enseña a los profesionales por dónde tenemos que ir, que a veces vamos muy despistados, o vamos con el dedito o vamos con... Y esto lo tenemos que cambiar, porque... Y es importante escucharlos, porque a veces de ellos aprendes por dónde has de conducir tú en el futuro la educación sanitaria para estas personas, para cumplir las necesidades que tienen ellos. Ya, lo que hablamos esta mañana, si vamos a crear algo, escuchemos qué opinan ellos, porque son los receptores finales de aquello que vayamos a hacer. Después, hombre, los pacientes afortunadamente nos debemos de sentir un tanto orgullosos de que por fin la administración se haya dado cuenta de que nosotros somos una voz que deben de escuchar y que debemos de participar en estas mesas. Con nuestra torpeza, porque no somos profesionales pero yo creo que de esta torpeza y de esta sencillez, pues se aprende mucho, porque no son palabras rebuscadas y no es adornar, no es un teatro, no es adornar el acto que estás diciéndolo de corazón y estás diciendo tus sentimientos, tu sentir, tu vivencia. Y la verdad es que yo a medida de que voy conociendo más mi patología, pues la llevo mucho mejor, me cuido más, aunque no lo parezca muy bien pero la verdad es que me cuido más que antes y yo tengo una visión de vida muy superior a la que tenía cuando empecé, por desgracia, con esta cruz, ¿no? Después probablemente volvemos, aunque ya también ya te está introduciendo viene, ¿no? A la pregunta siguiente, ¿no? O sea, realmente tenemos experiencia o se considera que el paciente realmente ha mejorado su salud con esta... Mi opinión particular es que sí, pero ya he dicho antes en la pregunta anterior que sí,
si ha tenido acceso a esta información que estamos refiriendo tanto, ¿no? Porque hay pacientes que por los motivos que sean no llegan a este punto de información y lógicamente siguen como antes, como ya he puesto antes el ejemplo de que hay personas que creen que porque tienen más cinturón que otras están peor, o que si les dan más vías es que están mejor que los otros, ¿no? Se da esa contradicción, ¿no? Entonces hay que insistir en que la información mejora mucho la calidad de vida del paciente. Además es que ya tenemos evidencia científica de estos resultados. Ya no podemos excusarnos en otra cosa. Asun nos va a contar su... Yo corroboro pero lo que dice él y voy a hablarlo en concreto con pacientes con tratamiento anticoagulante oral. Decir que los pacientes mejoran en calidad de vida, en hábitos y estilos de vida, en autocuidado y en conocimiento. Incluso vemos como aquellos pacientes que han ido a un grupo de estas características, aparte de su satisfacción, ves como las visitas, como saben más, se cuidan más y saben cómo hacerlo, mejoran. ¿Qué hemos visto? En la línea de lo que decía él, pues observado que los pacientes con anticoagulación oral, ya sí, de acuerdo, se les da un libro, pero luego el libro tiene la letra chiquitina, no hay quien se la lea y queda en la mesita de noche. ¿Sí? Más o menos. Y entonces, lo que hemos visto, y esto lo puedo corroborar después de ahora ya casi 5 años de llevar de hacer grupos, y estoy hablando de 400 y pico pacientes que han pasado por programa, no todos, o sea, que han ido a grupos, que el grado de partida de conocimiento de esos pacientes de anticoagulados, te diría que está de partida, cuando vienen al grupo por primera vez con otro paciente, está en un 60 y pico % de conocimientos. Al acabar, que todos me diréis, bueno, después de 9 sesiones que hacéis, es lógico que aprendan. Al acabar estamos en un 70 y pico, 80. Pero lo curioso de este tema es que nosotros evaluamos a los 6 meses de finalizado el grupo y a los 12 meses de finalizar el grupo, sin ningún tipo de intervención. El mismo. Y de los final a los 6 meses de finalizar, continúa aumentando la mejora de conocimientos, de hábitos y estilos de vida y de calidad de vida y de autocuidado, y continúa aumentando a los 12 meses de finalizar sin haber hecho ningún tipo de intervención. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Esto después de 8 años dices, es que hemos abierto la mente, es que hemos concienciado a la persona de que la enfermedad es de él y que se ha de cuidar. Y que por más que nosotros hagamos, al final, cada persona hace lo que quiere hacer. Y en ese sentido, yo puedo avalar que lo hemos visto igual, estas características, insuficiencia cardíaca, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fibromialgia, en deshabituación tabáquica, en diabetes. Ahora estamos haciendo un ensayo clínico con 500 pacientes, en 250 en intervención y en control de diabetes, para valorar y para dar la evidencia científica del funcionamiento de programas de estas características. Yo sé que País Vasco ha llevado a cabo porque utilizan otra metodología y ha hecho ensayos clínicos, igual que Andalucía en la escuela, que utilizan otra metodología, pero también de aprendizaje entre iguales, y a todo el mundo llegamos al mismo punto. Pues eso quiere decir que si los resultados son buenos, en todos lados, quiere decir que realmente son efectivos. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos visto que mejora la salud de las personas, se cuidan mucho más. ¿Por qué? Porque entienden qué les pasa. Y es entender qué me pasa, qué tengo que hacer, y si lo hago bien, mejoraré. Y si no lo hago bien, la responsabilidad es mía. No puedo ir a decir, no es que la enfermera, es que el médico, no, es que al final, tomarte bien las pastillas o no tomártelas, hacer el ejercicio físico, andar, no andar, y toda una serie de factores es importante. Y después me gustaría poner una linda aquí, a ver qué me dice.
Porque yo pienso que otra cosa que hemos visto dentro de estos programas y estas mejoras es que este entenderse entre iguales, hay un tema que es que entre ellos se enseñan a cómo gestionar el impacto físico, emocional y social que produce una enfermedad crónica. Ese no sentirse solo, ese pensar que no eres el único, ese pensar que no estás estigmatizado dentro de tu barrio porque a nadie le gusta que le vean con el oxígeno colgado y porque nada. Y al final ese gestionar, yo pienso que los profesionales hemos de aprender. ¿En qué sentido? En que a menudo les decimos, cuando le decimos que es diabético es de esto, le explicamos muy bien todo lo que se ha de tomar, cómo se lo ha de tomar, cómo lo ha de hacer y de qué manera. Igual en aquel momento, dime tú la verdad, sí, lo que estás pensando es, ¿qué pensará mi mujer? ¿Me podré ir al viaje del inserso? ¿Cómo tendré mis relaciones de pareja? ¿Cómo me verá mi vecino? Eso es una cosa importante porque, mira, cuando te pasa un accidente como es una enfermedad de este tipo, que es una cosa que no esperas, y te da un infarto, que es lo que a mí me dio, y luego me dio a continuación una fibrilación auricular, que es por lo que yo estoy en tratamiento de síndrome, pues en el momento que te da el infarto, y yo tuve la mala suerte de que tuve un infarto bastante fuerte, que tuve 4 días en la UCI, y cuando yo tomé conciencia de lo que, pues yo me hice muchas de las preguntas que tú ahora acabas de realizar. Y de hecho sales de allí y no tienes con quién comentarle, ni preguntarle, ni pedir consejo, ¿no? Entonces es una cosa que tú te la vas rumiando, tú te la vas enmarcando de la forma que puedes y según tu fortaleza o tu debilidad, la sacas adelante de una forma u otra. Yo tuve la suerte de que mis hijos pues me ayudaron muchísimo, era de esperar y sale adelante. Pero luego yo he visto en compañeros míos y amigos míos que no, o porque han estado más solos, o porque eran más mayores, a mí me dio con 56 años, y en fin, que era una etapa de la vida también que me fastidió bastante porque me cabreó mucho. Lo primero porque a nadie le gusta que le den infarto, y menos sin avisar, como es lógico, ¿no? Es que exactamente eso. Entonces, a mí me sentó muy mal y además tuve una depresión bastante fuerte. Pero luego, poco a poco, encontré, cuando ya empecé a tomar el Sintrom, pues encontré esta asociación a la que entré como socio, hoy soy el presidente, y la verdad yo allí encontré apoyo porque eran personas que habían pasado lo mismo que yo, incluso algunos mucho más jóvenes que yo, otros mayores, y en las reuniones que teníamos periódicamente, pues iba entendiendo que no eras una bestia negra, porque la palabra Sintrom, en cuanto dice que toma Sintrom, parece ser después de 70 años, todavía tiene ese sello de cosas raras, no sé, ¿no? Será porque, por lo que hemos dicho antes, porque no hay una explicación clara de lo que es el Sintrom. El Sintrom no es nada más que un seguro de vida para nosotros y una cosa rara para que no lo necesitamos. Y eso es así, ¿no? Lo has definido muy bien. No, es que es así. Luego, entonces, el que tu entorno, que no conoce lo que es el Sintrom, le tengas que explicar una y otra vez lo que es el Sintrom y para lo que te sirve y lo que tú vas a ganar tomando eso, pues cuesta trabajo que lo entiendas, que no lo... Pero claro, cuando ya te encuentras entre personas que están tomando lo mismo que tú, pues lógicamente hay una confluencia de ideas, y vas avanzando y vas viendo que ni todo es blanco, ni todo es negro, que hay unos grises y que hay unos colores a los que te tienes que agarrar y un camino que tienes que seguir. Eso, dentro de mis posibilidades, pues se lo transmito o trato de transmitírselo a otros pacientes o a otras personas que lo necesitan. Lógicamente, el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública, pues a nosotros nos ha venido bien porque te informa y te enseña a cómo decirlo. Nunca sin tratar de ponerte en el sitio del facultativo. Nunca, nunca. Yo no recomiendo dosis, yo no recomiendo tratamiento ninguno, yo no recomiendo nada. Yo lo que tomo es mío y lo que yo tomo es para mí. Y lo que tú tomes, te lo tiene que pasar tu facultativo. Y punto. Esto es el mensaje que a mí me gusta que lo hayas dicho.
y que con él es con el que se ha de quedar la gente que nos está acompañando esta tarde, de entender perfectamente que nosotros los profesionales ejercemos de observadores y formamos a estas personas, pero no las formamos para sustituir a nadie, sino para compartir entre iguales una información veraz. Porque para eso... Es claro, y más en estos momentos de crisis que cualquier cosa se malinterpreta, ¿no? O como a mí me decía una paciente experto, que lo decía muy bien, dice, bueno, dice, al fin y al cabo, dice, soy el paciente experto, dice, es como la sala de espera con objetivos, dice, porque encima en la sala de espera también nos lo cambiamos todo, ¿no? Sí, y otro decía, no, si es que hay 3 consultas, digo, la de dentro, la de fuera y la del doctor Google, porque claro, hoy hemos visto las tecnologías, pero ¿quién dice que nadie entra sin que se lo haya recomendado nadie? Pero la sala de espera es diferente, porque la sala de espera es, pues a mí me sienta bien aquella pastilla que es colorada, y yo estoy tomando la verde que me sienta bien mejor, y esa es la sala de espera del médico. Y nuestras reuniones no es esa sala de espera, no. Es unas conversaciones más, no más técnicas, porque no somos técnicos, pero sí más conscientes de lo que tenemos que decir y de lo que hay que aclarar, que cada uno su medicación se la tiene que recetar y prescribir su médico y punto, y que nosotros lo único que le aconsejamos es que siga la orientación que le ha dado su médico para la toma de los medicamentos y que no se olvide ninguno de tomar, y si lo olvida, que no tome doble al día siguiente, lo que es preceptivo, ¿no? Dentro de lo que es esa información y comunicación, ¿no? Y que se vean, y que nos vean unos a otros, que yo hago todo lo que hacía, como cuando tenía 20 años, no, pero lo que me permitiera dar, lo hago con más o menos posibilidades de trabajo físico, pero yo soy una persona que me siento totalmente útil al 100%. Ya, siguiendo un poco con el guión, aunque ya casi la tercera pregunta ya casi está contestada, ¿no? Sí. Lo que sí que yo me gustaría orientarla, porque antes cuando estábamos tomando ahí la comida, estuvimos un poco comentando, y yo la orientaría efectivamente. Yo creo que el paciente probablemente se sienta más capaz de manejar su problema, pero él lo que estaba comentando es, yo ahora me siento más capaz de manejar mi problema, pero tengo trabas para poder hacerlo, porque el profesional no quiere desprenderse de determinadas tareas que yo puedo hacer perfectamente sin necesidad de estar acudiendo tantas veces a eso, y me dicen que no, porque claro... Mira, mi opinión como enfermo, lo que te he comentado antes, es que me siento como una propiedad privada de un sector, ¿no? Cuando yo creo para estar liberado de este sector, como yo he dicho, cortar el cordón umbilical, ¿no? Los anticoagulados tenemos la facilidad de las pruebas del INR, del control del INR, poderlas hacer en nuestra casa, que es el autocontrol. Para eso hay herramientas suficientes y además con la confianza y la certeza de que si es bien hecho, es correcto. ¿Qué pasa? Nosotros en Córdoba hemos tardado 10 años en que haya llegado la punción digital al colectivo de pacientes anticoagulados, a los centros de salud. Se ha hecho hasta hace 4 días en menopunción. Y solamente por la negativa de un señor que era jefe de servicio de hematología y que en 40 años que lleva Reina Sofía en funcionamiento, entró como jefe de servicio hasta que se ha jubilado, y su opinión prevalecía por encima de todos los estudios que se le han puesto encima de la mesa. Se hacía la punción digital fuera de la provincia, o sea, fuera de la capital, pero no en la capital. Se hubo hace un par de años y afortunadamente la delegada de salud me llamó y dice: Rafael, que vamos a iniciar la punción digital, ya no tenemos trabas. A final de año se va a cerrar el círculo completo ya. El día 7 tuve una visita de ella en la asociación y ya hemos empezado a hablar y a tratar del autocontrol. Ahora ya el paciente empieza a conocer lo que es la punción digital, sabe que hay un pinchacito en el dedo, que es una tirita reactiva, que en una maquinita le marca su INR, que está dentro del rango, no tiene que hacer nada, y si está fuera de rango, el hematólogo de turno o el médico de familia, el que tenga la atribución, le dosifica el fármaco y adelante.
Como ya conoce eso, pues esa herramienta puede utilizarla en su casa. Con esto pasa que no estaría 42 días sin saber si está dentro o fuera de rango. Se varía cada semana. Ahorraría un montón de visitas al centro sanitario donde tiene que ir a hacerse la prueba de INR. Si está dentro del rango, lógicamente, no tiene que aparecer por allí, pues, si tomando su dosis normal y corriente. Y si está fuera de rango, una llamada telefónica al médico que le tengan enmarcado en su leche, y usted que estoy fuera de rango, ¿qué hago? Pues le dirá, venga usted por aquí, hacemos una segunda prueba y se lo ajustamos. Y por ahí es por donde vamos a empezar. Y eso, si eso se nos diera, pues lógicamente sabríamos mucho más de nosotros mismos y liberaríamos de un montón de trabajo a los sanitarios. Luego hay otra cosa, los nuevos fármacos, los anticoagulantes de nueva generación. Es otra cosa que está ahí, pero que tampoco llega al paciente, por los motivos que sean. Tampoco llega al paciente. Por eso quizás también elimine la visita de muchos pacientes, tanto a la prueba de autocontrol, porque dejaría de hacérsela, aunque hay contradicciones en eso, que un anticoagulado no debe estar sin una prueba durante toda su vida, parece ser. Pero en fin, que eso es debatible, eso es otro debate, ¿no? Sí. Pero que lo que yo me refiero es que hay herramientas en el mercado que enseñándonos a utilizarlas estaríamos mucho mejor cuidados y los profesionales estarían más liberados, porque en España hay más de 1 millón de pacientes hablados. Creo que además los profesionales tenemos que meternos en la cabeza que si les damos permiso para no venir, están encantados. Claro que es ese tiempo de ese cortar el cordón umbilical, has tenido que hacer un trabajo lógico y necesario, y desde luego la respuesta es rotunda. Claro que es capaz de, salvo que tenga un problema otro problema de salud que le impida a uno poder entender lo que le pasa, que sería de las limitaciones, por supuesto, y la experiencia y los datos ya van dando que los resultados son mejor que cuando los controlamos es en exclusiva los sanitarios desde un modelo mucho más controlador, que luego no controla nada. A mí me gustaría, yo pienso que hemos de tener en cuenta todos que estamos ante un cambio de paradigma, ¿vale? Que esto es importante. O sea, de un modelo en el que nos han enseñado modelo paternalista, en que yo ya sé lo que tiene mi paciente, yo ya sé lo que necesita, yo ya sé lo que, a poder ponernos, y yo diría, ¿vale? Y empezar a pasar a un modelo deliberativo. Vamos a hacer un pacto contigo, estás informado, tienes conocimientos, qué eres capaz de hacer, qué eres capaz de no hacer. Claro, ahí hay un paso importante que yo pienso que quiero lanzar una lanza también a los profesionales, que es que también cuesta hacer este paso y muchas veces a mí me lo dicen la gente que ha hecho de observadores. Yo estoy hablando de casi 800 profesionales, entre médicos, enfermeras y trabajadores sociales que han hecho de observadores de grupo, que siempre me dicen lo mismo porque yo como ruedo por toda Cataluña me gusta preguntar, ¿no? Siempre me dicen lo mismo, que hay un antes y un después de haber hecho de observador del grupo de programa Pacientes. Porque te das cuenta de las capacidades que tienen las personas cuando tú las ves trabajar en grupo y cuando es uno de ellos el que lleva al grupo. Entonces yo pienso que ahí hay un punto también muy importante que es cómo los profesionales somos capaces de ver quién tenemos delante y qué capacidades tiene esa persona y si realmente esa persona está capacitado para llevar a cabo lo que nos estaba explicando Rafael. Porque muchas veces un paciente con información no quiere decir un paciente que esté ni concienciado ni capacitado para tomar decisiones. Y entonces, en ese proceso de toma de decisiones que nos hablaba Rafael, conjunta,
los profesionales también hemos de ser capaces de ver en qué momento se encuentra esa persona, qué persona tenemos delante y si esa persona es capaz de poder tomar esas decisiones. Y claro, ahí sí que hay un cambio en el modelo de forma de trabajar nuestro, de un modelo que nos han educado así, paternalista, de protección hacia la persona, a entender que hemos ido hacia un modelo deliberativo de poder pactar con la persona qué es capaz de hacer, qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer. Y que si no lo está dispuesto a hacer, que tenga en cuenta que la enfermedad es de él, dejárselo claro, y que si no lo hace bien, al final el perjudicado será él. Ahora bien, sí que me gustaría dejarlo muy claro, una persona con información simplemente no es una persona que esté capacitada para hacer una toma de decisiones compartida, porque puede haber gente que tiene mucha información, pero que no está concienciado de lo que tiene ni lo entiende y no está en condiciones de hacer esa toma. Y por lo tanto, ahí es donde yo diría que los profesionales hemos de avanzar a ese cambio de paradigma de un modelo paternalista hacia un modelo deliberativo. Como dice Begoña Román, que a mí me gusta, no habla de toma de decisiones compartida, sino que dice que son las tomas de decisiones acompañadas, porque la decisión final de hacer o no hacer, de tomar o no tomar, yo cuando a veces profesionales, compañeros me dicen, bueno, y luego solo, ¿qué hará si sabe tanto? Digo, oye, digo, ¿qué te lo llevas a tu casa? ¿Qué vas detrás de él? Digo, al final esa persona en su casa hará lo que él quiera. Como hace ahora. De todas formas, ahora hace igual lo que quiere, sin estar informado. Lo único que pasa es que si está informado, y no solamente información, como te acabas de decir, informado y enseñado y preparado. Y concienciado. Pues si está, pues entonces no hará lo que quiera, hará lo que su conciencia, en esa concienciación que ya ha tomado de su propia enfermedad, le dicte. Pero eso tiene que ser en un conjunto entre los profesionales y el paciente. Y tenemos que llegar a un entendimiento mutuo. O sea, lo que tengamos que aprender, lo tendréis que enseñar vosotros, y nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y a recepcionar lo que nos enseñéis. Y cuando vosotros entendáis que estamos capacitados para dar ese paso que yo he reclamado hace unos minutos o unos segundos, entonces hacerlo partiendo de la base que tampoco el 100% de los pacientes anticoagulados ni vamos a estar capacitados, ni vamos a estar concienciados, ni vamos a estar en orden de hacer lo que yo he pedido. No, pero eso es lo que yo quería dejar claro, que muchas veces habrá personas que tendremos delante nuestro que las tenemos que acompañar de por vida, porque además tampoco quieren ir a un grupo de otro, la mayoría prefieren como están, porque no quieren esa responsabilidad de saber qué va a hacer con su vida. Prefiere que sea el médico el responsable, y eso no se lo va a quitar a nadie. No. Esa libertad no se la va a quitar a nadie, pero si tiene un 40% o un 30% que tiene capacidad de esa liberación, hay que darle las herramientas para que se pueda liberar de ese... Totalmente de acuerdo. Sí, porque además en algunos casos, incluso por las diferentes personalidades, puede ser hasta perjudicial, ¿no? En vez de resolver y convertir a una persona en más autónoma, pues se asusta más, está más insegura. Sí, por supuesto. Porque y esto lo tenemos que saber hacer y ver, ¿no? Realmente el profesional que sea casi está preparado para aceptar ese cambio. También tendríamos que crear una escuela, no para pacientes, sino una escuela para profesionales, para este nuevo paradigma. Ahí me abstengo. Yo pienso que no es, o sea, yo pienso que ahora hemos de empezar a ver este cambio. Yo pienso que va muy bien, y yo lo aconsejo, que ponerte detrás y escucharlos a ellos, porque te da una capacidad de entender todas las capacidades que tienen ellos y que a veces les estamos dando mensajes que ellos no están captando, porque estamos utilizando un lenguaje que no lo entienden y estamos hablando como si yo hablase ahora con un chino, y ahí, en ese momento, cuando tú estás detrás, te das cuenta, porque mirad, ahora os pongo un ejemplo. Una compañera mía haciendo de observadora con uno de los pacientes que estaba en el grupo
diciendo, después de 11 años de llevarlo ella, y cada 3 meses viéndolo y diciéndole que había de comer sin sal, decir que a él nadie le había dicho nunca que tenía que comer sin sal. A ver, ¿cómo te quedas tú como profesional? Empiezas a pensar, ¿qué ha pasado aquí? Y no solo te podría dar otros ejemplos, ¿eh? Pero que a veces ellos no es que no quieran escucharte, es que no te entienden o es que han desconectado, porque están pensando en otro tema. Este cambio de paradigma es que yo lo estoy viendo. A mí los 8 años de experiencia y de rodar por grupos y ver en los grupos y ver pacientes y verles sus capacidades y cómo son capaces de hacerlo, a mí me ha dado un cambio, y yo ya no tengo 20 años ni tengo 40, o sea, que a mí me ha dado un cambio de pensar que no le hemos que los pacientes tienen unas capacidades que hemos de ser capaces, los profesionales, de acabar de hacer un tándem, ¿eh? Y donde estamos los dos para poder pactar, que es donde llegaremos con todo lo que estamos hablando de las decisiones compartidas, porque ese es otro tema. Y además que si queremos hacer bien las cosas, con la demografía que viene, no va a quedar otra. Ese es otro factor importante. Vivimos más y queremos todos vivir mejor. Y ahí nos toca a los profesionales nuestra parte y como ciudadanos y usuarios y pacientes y tal, la otra, que también... Claro, es que en este caso el ciudadano lo que va a querer es vivir más, porque se le presenta la posibilidad de vivir más y mejor. Porque si ahí es más y mejor, no sé. Ahí es donde tiene que estar el profesional y canalizar de forma subjetiva que esa persona llegue a cumplir sus objetivos como vivo, como persona que va a vivir 100 o 40 o 90 o 80 o lo que sea. Y apuntando a lo que dijo al principio el moderador, de que si los profesionales estarán capacitados para aceptar, yo creo que le va a costar trabajo, porque en Andalucía, en Córdoba, por ejemplo, se está dando el caso que como ahora ya se está llevando la punción digital a los centros de salud y a los ambulatorios, pues es el médico de familia el que lleva el control del síndrome. Pero todavía los hematólogos no han soltado la presa, valga la expresión, y todavía se saca la prueba en el ambulatorio. Y va bueno, que se lo pueden dar al paciente, a los 2 minutos le pueden dar al paciente el resultado, pero no se lo dan, tiene que volver a las 2 de la tarde a que le den el resultado, porque eso lo tiene que supervisar el hematólogo de turno. Eso lo tenemos que cambiar ya los ciudadanos. Y eso poquito a poco tendrá que ir cambiando. Por eso digo que es que el profesional también tiene que ir adaptándose a las nuevas formas de ver la medicina. Tenemos que quitar toda la serie de actos que no tienen ningún valor para nadie, claro, ni para el profesional, ni para el paciente, ni para el sistema. Y hay una cosa importante. Yo no creo que si dejan de darle el visto bueno, se vayan a quedar parados. Yo creo que tendrán otra aplicación. Si ese es su temor, seguro que hay cosas. Yo pienso que habrá algo que hacer en los hospitales para un hematólogo, antes que ver un papelito, si Pepe Pérez está con 2,5 o con 2,3, así me entiendes, ¿no? Sí, sobre todo porque además, bueno, pues la otra persona también es una persona capacitada. Aquí estamos hablando mucho, por ejemplo, de tratamiento anticoagulante oral, pero a mí uno de los grupos que también me ha impactado en este sentido ha sido el 2, el de fibromialgia y el de deshabituación tabáquica. Porque en el de deshabituación tabáquica, curiosamente, ves como una persona que lleva más de 1 año sin fumar, ¿vale?, que es el que hace de paciente experto, cómo es capaz de convencer mucho mejor a otros que ya han recaído y recaído y recaído, y cómo duran en el tiempo, luego pasado los 12 meses, para que lo importante que es dejar de fumar. Una, y el de fibromialgia, porque como entre ellas se ha creado el entender que el dolor es una cosa con la que van a tener que vivir y que por ir al médico cada día no se les va a quitar. Y cómo entre ellas se han formado, como están en la misma comunidad, pues grupos de ir a andar, grupos de encontrarse, de formar
esa relación, que yo pienso que esa también es muy importante y es una clave, que no quisiera dejar, es cómo la persona de ese grupo, que encima son grupos, en el caso del paciente experto Cataluña, que se hacen fuera del centro de salud, se hacen en un local de la comunidad, que esto es importante, se configura como el agente comunitario, que luego se encuentran en el PAN, en la puerta del colegio, a buscar a los nietos, en el súper, en el de esto. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? O sea, socializamos ese problema de salud que habitualmente, si lo analizamos con pacientes, para todos ellos es un poco como estigmatizante. O sea, como decía él, me encontré con la medalla colgada. Y esa situación es la que se rompe cuando se producen estos grupos donde comparten entre ellos. Y esto yo lo quisiera... Y además hay unos tabús que se han vencido de que enfermedades que parecía que no iban a entrar en esto, ¿no? Ves cómo estos pacientes salen del domicilio, porque nosotros los veíamos en domicilio, están por la calle con su oxígeno, su carrito, su calidad de vida, tomando la fresca en el ¿no? Y cuando eran pacientes con una pésima calidad de vida, como arrestados por todo, por la sociedad, por el sistema. El primero que se había arrestado era arrestado. él mismo, se había autoarrestado. Yo te voy a explicar un caso del hospital de un hospital de Barcelona, que sí, había un paciente que el médico le quería recetar oxígeno, al corte lo que dice. Y el paciente no quería ponerse oxígeno porque no quería que lo viesen con la maletita colgando. Fue al grupo, vio que había otros que lo llevaban y que iban de viaje, iban en avión y todo. Cuando acabó el grupo, se fue al médico y le dijo, ahora ya me puede recetar el oxígeno porque estoy preparado para llevarlo. Porque lo había aprendido de otro y había visto a ese otro cómo actuaba con toda naturalidad y el tabú que él tenía había caído. Sí, que no somos pocos de la gente, ¿no? La gente, porque lo llevas en un cartucho colgado, no va mirando ni te va señalando, ni va, eres uno más que vas por la calle, lo mismo que otro que lleva un sombrero hasta la oreja. O sea que no tiene... Yo, como para intentar adecuarnos al tiempo, y yo creo que la pregunta cuarta ya está casi bastante contestada, yo la uniría también con a la quinta, ¿no? Realmente eso, ¿hasta dónde deberíamos ir en el ámbito y quién tiene que realmente llevar todo eso? ¿Deben participar más administraciones? Él antes hablaba del papel de las asociaciones. ¿Quién tiene que liderar? ¿Cómo se debe desarrollar? Yo pienso que el siglo XXI nos depara un cambio, seamos conscientes, viviremos cambios importantes y estos cambios nos van a hacer y obligar a todos a diseñar nuevas estrategias. Y estas nuevas estrategias para mí han de participar los ciudadanos, los familiares, los pacientes, los cuidadores, los profesionales, los gestores y los políticos. Ha de participar todo el mundo. ¿Por qué? Porque son estrategias que nos van a llevar a generar nuevas realidades en el ámbito comunitario y estrategias para afrontar el cambio que hoy también hablaban los propios consejeros en la mesa última de hoy, de todo el cambio a la cronicidad, de todo el cambio de las nuevas enfermedades, etcétera, etcétera. Va a ser una necesidad de diseñarlo entre todos. Porque a mí me gustaría esa frase que yo siempre me repito a mí misma y que dice Angela Coulter, que para mí es una analista de la salud de las que vale la pena leer, con el tema de la participación de los pacientes. ¿Qué te dice? Que hemos de empezar a pensar que las cosas se han de hacer con las personas, no para las personas. Y este tema es el que yo pienso que es importante. Cuando tú me dices, ¿quién habría de gestionar todo este tema? Yo pienso que son niveles diferentes, pero que lo hemos de hacer entre todos. Sí, pero yo, en ese con responsabilidades diferentes, cada uno con la suya, pero con la participación de todos. Pero en ese entre todos yo creo que las administraciones, sí, yo creo que deben de ser las más implicadas en eso. Evidentemente. Tienen que liderar ese cambio. Liderar el cambio. Pero tiene rotundamente sí, administraciones públicas, ONGs, asociaciones, al final la sociedad. Y además
lo más cercano a donde vivimos las personas, lo más cercano al centro de salud. Yo no me voy a cruzar Huesca para ir a un... Pero si lo tengo en mi barrio, y además tengo en mi barrio la suerte de tener un fantástico casa de cultura infrautilizada, que nos ha costado a todos un montón de dinero, no directamente, pero impuestos, etcétera, etcétera. Y están vacías, y son nuestras, y las tenemos que dar uso y utilizar absolutamente con todo, ¿no? Por eso digo yo que las administraciones, que son las únicas que pueden hacer, hacer o concertar el uso de esos edificios que son propiedad de la administración, es la que tiene que abanderar este movimiento. Lógicamente, y los ciudadanos pedírselo. Hombre, y los ciudadanos, te digo a ti que desde las asociaciones pedimos, pero pedimos más que un tío sin brazos. Lo que pasa es que no hay quien dé. Pero en un territorio donde hay ciudadanos que pueden ser que estén asociados o no. Para terminar, porque es que hay a lo mejor que para cualquier uso de algo implica tres administraciones. El ayuntamiento, la Junta de Andalucía o Diputación, por ejemplo. Y ahora resulta de que no sabes a dónde acudir y mientras que vas a un sitio a otro se te acaba el tiempo y se te quita las ganas. O sea, que eso, la administración es la que tiene que tener clara que tiene que abanderar este movimiento de implicación en favor de... Yo diría que con todo, porque si no, al final la administración pues hace sus locales, le pone su horario y el horario es que no me viene bien. Pues sí, la palabra abanderado no es la correcta, no es la correcta. Debe de impulsar con... Deben ser el vehículo, deben ser el vehículo para que todos nos impliquemos. Porque en este cambio, el facilitador, el agente facilitador para que todos estemos implicados en este cambio. Porque tú hablas de locales de casales, pero de cultura. Bueno, pero, por ejemplo, nosotros, pues ha habido sitios donde se ha hecho, en donde tiene la asociación de vecinos un local, nos ha dejado el local y no pasa nada. ¿Por qué? Se han desplazado los profesionales que hacen de observadores y se ha hecho en la comunidad. Los de la asociación de vecinos encantados, los ciudadanos de aquel barrio encantados. ¿Por qué? Porque luego ellos se quedan en la comunidad. Si luego se encuentran, hablan o se interrelacionan, eso es a donde hay vamos. un cambio en el barrio. Hombre, nosotros tenemos la experiencia. Y corre por el barrio, ¿eh? Cuando se pone en marcha un grupo de estos, ya te digo yo que el otro día nos apareció uno en un grupo y dice, es que me lo ha dicho el vecino. Sí. Nosotros tenemos una charla. En Reina Sofía van 20, van 30, y cuando se hace en una asociación de vecinos en algún barrio, pues va pues casi la mayoría de los vecinos. Unos porque padecen, o sea, unos porque toman citrón, porque están implicados en eso, otros porque son familiares, y es verdad que tiene mucha más audiencia una charla o algo que haga a nivel barrio, a nivel local, que si lo hace en el hospital. Además, al final a todos nos toca. En lo personal, en lo cercano, nos toca o nos va a tocar. Y que nos toca. Por eso. Bueno, yo creo que ha estado muy interesante. Vamos a dar también un poco de tiempo por si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algún comentario. Buenas tardes, agradecerles la mesa que me parece muy interesante. Pero a mí me sigue quedando una duda. Si contamos cuántas personas estamos aquí, creo que estamos alrededor de 20 o 22. Nos empecinamos en que tiene que existir un paciente experto, alfabetizado, que reconduzca su enfermedad, ayudado y apoyado con información previa. Yo creo que la administración es una facilitadora, como bien dijo Asunción, a mí me parece que es muy importante, pero la administración está lejos del ciudadano. ¿Y dónde está el facultativo o la enfermera que están más cerca del ciudadano y que es quien más confianza tiene el paciente con ese médico, con esa enfermera? Yo creo que lo que hay que formar, es decir, los médicos somos unos ignorantes porque no nos hemos formado ni en pregrado, ni en posgrado, ni en formación continuada. ¿Por qué razón? Pues porque nos cansamos de decir, lo vimos esta mañana en la mesa de consejeros y en todas las mesas. El paciente es el eje principal del sistema, el paciente es lo más importante, pero cuando realmente hay que ayudar al paciente, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos?
No estamos. Es decir, nos interesan mucho más las TICs, nos interesan mucho más los costes, nos interesan otras cosas. Pero realmente el paciente no nos interesa, pues si nos interesa, ¿por qué no estamos aquí? ¿Por qué no aprendemos de la gente que tiene experiencia? Yo creo que los profesionales médicos y de enfermería, somos los que estamos más en contacto con los pacientes, tenemos que aprender. Y eso sí que es una cuestión de la administración, de alguna manera debe de obligar. Es decir, el médico, ya está pasado eso de que el médico solo cura. El médico cura, el médico cuida, y el médico debe tener otro papel asignado, que no es simplemente el de cuidar. Y para eso hay que formarse, porque nadie nos ha enseñado. Pero también somos mayores y debemos de acercarnos a todos estos profesionales que realmente están haciendo un papel importantísimo. Y yo creo que si esto se deja en manos de la administración o de personas que realmente tienen un gran interés, pero que no son los más cercanos al paciente, esto va a costar mucho implantarlo. Entonces yo creo que hay que empezar a formar a los médicos, que los médicos tienen otro papel. Estoy segura de que los pacientes acudirían mucho más a estas asociaciones si realmente los médicos, una mujer con cáncer de mama le dice, oiga, ¿usted sabe que hay una asociación donde le pueden ayudar a usted cuando haya que ponerle un implante mamario o si tiene usted que ir al psicólogo? ¿Usted tiene las direcciones? Pero eso los médicos no lo decimos porque creemos que no es nuestro papel. Y yo creo que es nuestro papel. Nuestro papel es ese también. Entonces, a mí me gustaría saber la opinión de la mesa con respecto a la implicación de los profesionales médicos en ayudar a los pacientes. Yo creo que hay miedo a que los pacientes sean realmente expertos, porque entonces tendremos que responder mucho más. Y vivimos muy bien en la ignorancia del paciente para no tener que dar explicaciones cuando tenemos un paciente que es experto y nos pregunta. Pero esa barrera hay que romperla también. Y yo pienso que el profesional tiene que hacer un trabajo adicional que no simplemente es curar. Y me gustaría conocer su opinión. A ver, yo pienso, en primer lugar, la formación que yo también soy enfermera, o sea que en este sentido soy profesional de la salud, yo pienso que vamos a entrar en un momento que también hemos de revisar los planes de estudio, o sea, como en todo, sobre todo en el ámbito de la comunicación, una, y en el ámbito de estos nuevos cambios que se están produciendo, dos. En el caso del programa Paciente Experto Cataluña, no es una asociación como en el caso que habla él, sino es un programa de ámbito comunitario que se está llevando a cabo dentro del Plan de Cronicidad de Cataluña y que, por lo tanto, está extendido en todos los proveedores de salud de Cataluña. Y en este ámbito, todos los profesionales en cada centro de salud donde se lleva a cabo el territorio, los profesionales de la salud, un médico y dos enfermeras o una enfermera, una trabajadora social y el médico, los formamos en el proceso que quiere decir el programa Paciente Experto para ser observadores y formadores y guías del que hará de paciente experto. Porque si yo quiero dejar claro que no todos son pacientes expertos. O sea, cuando hablo de 4.000, hay 267 que hemos formado y el resto son pacientes concienciados, que pienso que ya es un punto importante de avance porque quiere decir que estoy concienciando a la persona sobre lo que tiene. Por lo tanto, los profesionales de la salud están súper implicados. En estos momentos ya es un programa que empezó siendo bottom-up y es top-down. ¿Qué quiere decir? Que empezó siendo top-down y es bottom-up. Quiere decir que todos los profesionales se están implicando en este cambio de la participación de la persona. Los profesionales están haciendo de observadores. Porque hemos de tener en cuenta, y él lo sabe, Rafael lo sabe, no todas las personas se asocian. Hay gente que se asocia, hay gente que se hace una asociación, pero continúan habiendo pacientes que están dentro de nuestros centros de salud y que también necesitan de que, a través de otros programas y otras vías, poder llegar a ellos para concienciarlos en esta parte. Pero que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hemos de entender también los profesionales de este cambio que hay y de que, evidentemente, porque es un tema que lo he hablado con mis compañeros, de cronicidad y de esto, hemos de hacer un cambio, porque nos vienen nuevas realidades, como los pacientes crónicos complejos, como los pacientes con enfermedad crónica avanzada, etcétera, que nos hemos de formar para saber cómo afrontar con ellos, con la familia, con los cuidadores, porque es un cambio que es la realidad de lo que nos viene. No sé si te he respuesto a lo que tú me preguntabas, pero esta es mi opinión. O sea, que nosotros estamos implicando a los profesionales
porque al final la persona con quien se acabará entendiendo, con quien acabará realizando el acuerdo, con quien acabará diciendo este tema o aquel tema como lo enfoco, será con su profesional, con el médico y con la enfermera. O sea, él puede hablarlo y compartirlo con otros, pero son 9 sesiones. Luego, la vida es muy larga y entendiendo es con tu profesional, con el médico y con la enfermera. Yo creo que lo que momento, importa también desde las instituciones es que se le dé valor, tanto valor o más, a esta intervención que está demostrando que son de una eficacia y una evidencia importante, tanto como cuando nos miren las coberturas de si miramos esto o lo otro. Porque parece que sea lo que hago si me queda tiempo libre. Parece que sea lo que, bueno, si lo hago bien y si no, pues no pasa nada. Y ahí también tenemos un gran déficit de lo que dice Asunción, ¿no? En cuanto a dificultades para comunicar bien, para tener una comunicación efectiva y también para que entendamos que tenemos que prescribir el ir a la asociación que le van a ayudar, el prescribir hábitos saludables que también le van a ayudar. Con el mismo rango... Tecnologías, páginas web, cuáles son buenas y cuáles no. Yo iba a apuntar, lo que acaba de decir, creo que es doctora, ¿no? Lo que usted acaba de decir, yo lo vivo diariamente porque comparto, digo, yo desde mi asociación, hablo en primera persona, pero comparto espacio con una asociación de espondilíticos. Y el doctor Collantes, que es el especialista de estas personas espondilíticas, en cuanto le llega un paciente nuevo y lo empieza a tratar, lo primero que hace es mandarlo a la asociación después de darle su tratamiento. Porque ese señor, cuando sale de allí, necesita un psicólogo, necesita información de por qué se va doblando como si fuera un clavo que le da un martillazo. Necesita saber cosas que él, como médico, supongo yo que se le ha explicado estupendamente porque es un gran profesional. El paciente sale de allí con la dirección de la asociación para que vaya. Luego es libre de ir o no ir. Yo precisamente le estoy reclamando ahora a la delegada de salud de Córdoba que esa colaboración que le presta este doctor, el doctor Collante, que se llama Antonio Collante, a su afiliado, a su enfermo, el por qué no sale igual de hematología o de cardiología cuando se le diagnostica a una persona que tiene que empezar a ser tratada con Sintrón o con cualquier otro anticoagulante. La asociación no es una empresa que necesite socios por negocio, por lo menos la que yo represento cobra €1 al mes, 12 euros al año, solamente es porque tengan sentido de que pertenecen a algo. O sea, que 12 euros cuando le hayas escrito 2 cartas para invitarlo a 2 charlas, ya te está costando el dinero, ¿no? Que no lo tenemos como negocio, pero es cierto que la administración en este sentido debía de, o por lo menos, aconsejar a los profesionales que hicieran esa labor. No creo que puedan obligarlo, porque habrá médicos que no quieran hacerlo, pero el profesional que esté dispuesto a esa colaboración, creo que debía de la administración aconsejarlo, que no es malo que se haga. Y los enfermos, yo creo que ese primer shock no lo tendrían tan fuerte si estuvieran viviéndolo con personas que ya han pasado lo que está empezando a pasar y vaya, y con los poquitos conocimientos que ya hemos adquirido a lo largo de nuestra batalla con nuestra enfermedad, ¿vale? De ahí le doy la razón de que eso sería un punto muy interesante si la administración consiguiera que los médicos informaran a los pacientes de todas las enfermedades, que existen asociaciones que en la mayoría, yo creo que el 100%, están creadas para ayudar al paciente. Yo pienso que ahí también hay un tema que va muy bien cuando las personas, los profesionales hacen de observadores, ellos también cambian. Lo que os decía antes no es baladino. O sea, yo lo he visto porque te estoy hablando de casi 900 profesionales que se han formado y están llevando grupos y que no han llevado uno, que han llevado más de uno como observadores, que lo dicen, que hay un antes y un después de haber estado escuchando
a las personas cuando comparten las 9 sesiones. Porque te da una perspectiva de cómo has de readaptar tú quizá la forma de pasar consulta. A mí es lo que ellos me dicen. O sea, de cómo has de llegar al parto. Porque muchas veces decimos, es que el paciente no hace esto, es que el paciente no hace aquello, y mucha gente te dice, es que yo me he dado cuenta de que o no utilizamos el lenguaje adecuado o a veces damos por sentado que la persona ha entendido todo, que igual no ha entendido todo lo que tendría que entender, y por eso sería bueno enfocar la consulta de otra manera. Esto te estoy hablando con la experiencia de la vivencia de 8 años y de hablar con todos los profesionales, porque a mí siempre me gusta ir a tocar al terreno, bajar a donde se están haciendo las cosas y viajar por toda Cataluña, ir a los centros de salud y ayudar a los profesionales a ponerlo en marcha. Con lo cual también ves mucho y aprendes también tú, porque esto a mí me ha ayudado a aprender y a ver la importancia de que siempre estamos hablando, como muy bien decías, del paciente, pues que claro, nos hemos de plantear que cuando hablamos tanto lo ponemos en el centro, pero no sé en qué centro lo ponemos. ¿Son fundamentalmente médicos de primaria, de centros de salud o de especializada? Son, mayoritariamente son de centros de salud, médicos, enfermeras y trabajadora social, depende de cada equipo cómo se organice y ellos eligen la patología que quieren hacer. Y en el caso de hospital, lo hemos hecho en Belviche con insuficiencia cardíaca de nivel 4, que no los tienes en los centros de salud, o con MPOC. Y, por ejemplo, ahora empezaremos ya, a petición del jefe de servicio de Belviche, el programa Paciente Experto Cataluña en artritis reumatoide. Porque es una patología que también les puede ir muy bien, pero a petición del propio jefe de servicio. Porque una cosa sí tenemos clara, que cuando vamos a hacer a poner en marcha una enfermedad determinada o decidimos que vamos a hacer una nueva enfermedad, siempre hablamos con expertos para ver si es adecuado o no hacer un programa de paciente experto en ese problema de salud. Por no equivocarnos, porque no hagamos sobre un tema pues, que no sea oportuno o porque no es adecuado. Y, por ejemplo, ahora hemos abierto otra rama, que es todo lo que es el cuidador experto Cataluña, que es en todos los pacientes pues, crónicos complejos con demencia y padres de niños con problemas crónicos. Porque cuando hablamos del crónico, siempre estamos hablando y pensando en la persona de 80 años o en la persona de 70 años, pero en los niños crónicos. Claro, todo esto es haber entrado en un proceso que es una línea que siempre hemos ido comentándola y hablándola con profesionales y ellos se la han ido haciendo suya. Con lo cual hemos construido un programa donde se ha construido conjuntamente con los profesionales y con las asociaciones, porque siempre trabajamos también cualquier programa en una ciudad donde se pone en marcha un programa como el nuestro, si hay una asociación de aquella enfermedad en concreto o de insuficiencia cardíaca o de esto, si hay una asociación, vamos a hablar con la asociación y le explicamos, oye, vamos a poner en marcha esto, vamos a hacerlo, haremos la sesión informativa. ¿Por qué? Porque el programa Paciente Experto lo que no pretende ser, en el caso de Cataluña, es una asociación de pacientes. Porque para eso, y ahí están las asociaciones, son recursos donde nosotros hemos de informar que tienen ese recurso y luego ellos lo han de coger o escoger o no escoger. Cada persona es libre también de asociarse o no asociarse. Y a mí particularmente me gusta de ese programa que los documentos los hacen con los pacientes. Quizás sea de los pocos que eso pasa. Pero normalmente somos nosotros los que hacemos para pacientes, que les pasamos a los pacientes que los vean, pero a mí me parece que lo que aportan esa experiencia como novedoso, como avanzadilla, y ahí sí que hay que reconocer este inicio, es que todos los documentos, que son muy buenos, os animo a que los conozcáis, están hechos con los pacientes desde la primera frase. Y validaos por ellos, porque antes de ponerlo y de extenderlo al resto de centros, antes hay una prueba piloto de cualquiera de los documentos
y es el paciente el que te acaba diciendo esto sí, esto no, esto así, esto así, y acabas reformulando aquella guía con la opinión de ellos. Bien. ¿Hay tiempo para alguna pregunta más? Nada, darle las gracias a Asunción González, a Guillermina Martí y a Rafael Martínez por su participación y a ustedes por estar aquí. Muchas gracias.